Estamos analizando el tema de el análisis empresarial oportuno. Muy bien, ¿y por qué le comento que es el análisis empresarial? Porque no solo vamos a estar analizando estados financieros, vamos a estar analizando una serie de reportes que van a hacer todos los trabajadores de la empresa, a manera de que tengamos en contexto toda la generalidad de las operaciones que hace la empresa, no solo la producción o la prestación de servicios. También vamos a tener una visión de cuál es la actuación de cada uno de los coordinadores de la empresa, cada uno de los jefes, directores, subdirectores con los que cuenta la empresa, precisamente para analizarla en su contexto general. Estábamos revisando en el bloque anterior la cuestión de identificar cómo la compañía hace dinero. Dentro de esto también tenemos los resultados que los habíamos comentado, los resultados que tienes ejercicio con ejercicio, de si tienes utilidades o no. Pero fíjense, aquí una observación en cuanto a resultados. El hecho de que tú obtengas utilidades en un negocio, pues quiere decir que a lo mejor tienes por ahí una gran parte de este dinero de tus utilidades lo tienes invertido en un incremento en cuentas por cobrar. Entonces, hasta cierto punto, pues hay que estar analizando todo ese tipo de situaciones, porque pues no vas a poder utilizar esas utilidades para reinvertir en la empresa. Si el cliente al que le diste mucho crédito en determinado momento se declara en quiebra o se te va, ya no vas a recuperar el dinero. O sea, estamos hablando de unas utilidades que en ese momento pues, parecerían que eran buenas, pero que son ficticias. Es eficiente su técnica de producción y apropiada su política de mercados. Esto lo vamos a conocer a través de la implementación de reportes en cuanto a mercadotecnia, de decirles, a ver, señores de mercadotecnia, agentes de ventas, como les llamen, van a incrementar ustedes los ingresos cada determinado mes o cada determinado 2 meses, deben de llegar a este punto de ingresos o a este número de clientes nuevos dentro de la empresa. Y los que no hayan cumplido, pues hay que estarlos revisando, hay que estarlos checando, porque nos hemos encontrado en algunas empresas también, que imagínense, pero esto digo, ya es fácil de detectar, siempre y cuando estés revisando la información constante de las empresas. Pero si no lo haces, pues se pudieran quedar esas malas costumbres en la empresa. En alguna ocasión veíamos que en unos agentes de ventas, en mes con mes, tenían el problema de que al final del mes, para alcanzar su, su presupuesto de ingresos, le mandaban a un cliente, le mandaban mercancía y el cliente pues no sabía, y hasta que la recibía y decía, bueno, ¿qué hago? ¿La recibo? Pues la voy a recibir, me voy a quedar con ella, pero hablaba y decía, oye, yo no te pido esta mercancía. Y el gerente de ventas o el agente de ventas, no, 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 usted recíbala. Y si puede, bien, venderla, si no, pues no hay ningún problema, ahí usted consérvela y demás. Algunos clientes regresaban la mercancía, otros clientes se quedaban con ella y no la regresaban porque sí tenían las probabilidades de venderla o sí tenían todo su sistema muy eficiente para poder efectuar estas ventas. Entonces, te das cuenta de que si estás revisando constantemente la actividad de la gente de mercadotecnia o de ventas, según como sea la empresa, pues vas a poder ver que algunos no llegaron a sus presupuestos, a su monto de ingresos que deberían de alcanzar. Otros tienen devoluciones constantes de mercancía, y esa es la información interesante que debemos de revisar para ver, bueno, pues esta gente realmente está trabajando, porque también nos tocó ver unos reportes que todos estaban iguales, con la misma tinta, y se veía hasta la misma flojera reflejada en los signos de los formatos. Y daba la impresión de que llegaban a su casa y se ponían a llenar los formatos
de que sí fue a ver a este cliente y me dijo que ahorita no, que me dijo que regresara dentro de 8 días, otros que no estaban, etcétera, etcétera, puras excusas para no tener la entrevista con los clientes. Entonces es la recomendación por la cual debemos de revisar estos reportes. Y las técnicas de producción, en cuanto a técnicas de producción, sabemos que debemos de implementar algunos reportes en donde nos van a controlar, nos van a estar indicando y reportando cuál es un porcentaje dentro de la producción que tengas de merma o que tengas de mercancía que se desperdicie probablemente por la propia línea de producción, que es así, no puedes aprovechar todo. Pero sí estando u obligando al departamento de producción que se mantenga dentro de un rango y de que no puede rebasar ese porcentaje. Y en cuanto lo rebase, pues tendríamos que ver cuál es el reporte de la persona que está encargada de producción para que nos diga ese reporte cuál es la causa por la cual en un determinado mes se incrementó el monto del desperdicio. Entonces, esa es la importancia de los reportes. ¿Qué volumen de producción necesita para que el importe de sus ingresos sea igual a la suma de sus costos fijos y variables y por lo tanto no tenga utilidad ni pérdida? Lo que conocemos como punto de equilibrio. Este reporte yo creo que es necesario que se implemente dentro de las empresas, pero ya como una obligación para saber si va revisando día a día tus reportes de ingresos como lo hacen algunas empresas, tus costos, los costos que tienes durante el día y tanto costos fijos como costos variables, y ahí te vas percatando de cuál es primero la línea de ingresos que llevas, viendo los días, si los divides entre el número de días que pasaron y los multiplicas por los días que traiga el mes, vas a poder proyectar así sin mayor problema si se van a alcanzar en primera instancia con esa tendencia, si se van a poder alcanzar los resultados al final del mes, ¿ok? Y si no, pues ¿qué tienes que ir a hacer? El problema es de producción porque no está surtiendo, porque tenemos una serie de pedidos que no se han podido proveer al cliente, entregar, o es porque no tenemos mercancía dentro del almacén y que está ahí inactiva porque la gente de ventas no vende. Entonces esto es lo interesante, determinar cuál es la problemática que tenemos dentro de la empresa para tomar las medidas de corrección. ¿Qué utilidad máxima puede obtenerse operando el negocio a su capacidad práctica? Su capacidad práctica es una capacidad en donde las maquinarias no las vamos a estar manejando, pues no puede ser al máximo de su capacidad porque pudiéramos tener problemas técnicos. Eso lo tiene que decir un ingeniero especialista en las maquinarias, que se manejen. Hay un determinado porcentaje que se puede manejar dentro de la empresa, precisamente para darle el mantenimiento entre turno y turno, para limpiarlas, para etcétera, etcétera, lo que se tenga que hacer. Entonces, si vemos que no estamos utilizando a su capacidad máxima autorizada para esa determinada maquinaria, pues también ya es una llamada de atención. Y igual que el punto anterior, tenemos que revisar, ¿es problema de que no se está vendiendo? ¿O es problema de que sí se está produciendo, pero tenemos mercancía en el almacén, por lo tanto ya no es necesario estar produciendo tanta mercancía porque se nos va a borrar el almacén y no lo vamos a poder vender? Esos son los análisis interesantes. Y otro de los puntos es, ¿está obteniendo una utilidad razonable sobre el capital total? Sobre lo que se está invirtiendo dentro de la empresa, existen algunos parámetros que pudiéramos establecer, que regularmente lo más sencillo que hacen algunos empresarios es decir, bueno, si yo tuviera este dinero en el banco, ¿cuánto me dejaría? Que ahorita está irrisorio y lo que deja el dinero en el banco, un 2, un 3%. Bueno, pues mi dinero me está
bueno, a este porcentaje que te deja el banco, incrementale un 5 un 6% más. Y si vemos que tu capital te está dando ya neto un 9 10%, pues algunos empresarios pudieran estar contentos, ¿no? Decir, sí me está dejando una buena utilidad y mejor que si lo tuviera invertido en el banco o mejor que si lo tuviera invertido en otra área, de ventas, en otra área de producción. Entonces, los porcentajes de utilidades hay que estudiarlos. Y no solamente en el aspecto de ver si el porcentaje tiene comparación con el porcentaje bancario, porque probablemente no podamos hacerlo que se incremente más ese porcentaje de utilidad, porque hay que checar la competencia, tenemos mucha competencia y cuáles son los precios que la competencia está dando de los productos. Nuestro producto es comparable con el producto de la competencia, es mejor, es peor. El precio de nosotros puede ser más alto sin ningún problema. Hay productos dentro del mercado que los venden mucho más caro y no hay absolutamente ninguna repercusión en la baja de los ingresos, porque son productos buenos, porque son productos que a través de los años se han dado a conocer y y no hay ningún problema con que le subas el precio porque la gente te lo va a seguir comprando, porque estás bien ubicado dentro del mercado. Eso es también de suma importancia. Dentro de otras situaciones también para identificar cómo la compañía hace dinero, tenemos la situación económica que guarda actualmente, que no se nos vayan en la finta. Algunos empresarios decían, no, pues mi negocio va bien porque yo tengo tanto dinero en el banco y si tengo dinero en el banco quiere decir que va bien mi empresa. Bueno, pues hay que desengañarlos y hay que prevenirlos de que no nada más es cuánto dinero tienes en el banco si no revisas los compromisos que tienes en las próximas semanas. Los compromisos más importantes pues serían los pagos de la nómina. Después de los pagos de la nómina, págate los impuestos, porque actualmente si no pagas los impuestos, las retenciones de nómina y todos los pagos del seguro social, caray, se te echan encima y te salen más caros. Recuerden que se paga actualización y recargos y en el supuesto de un requerimiento, pues tendrías que pagar una multa. Entonces, el dinero que está en el banco, pues no es dinero para disfrutar de él y gastárselo en forma inmediata. El dinero que está en el banco tiene sus prioridades. Eso es lo que hay que hacer entender a algunos empresarios que se van con la finta de que, ay, tengo mucho dinero y se ponen a comprarse coches, ¿no? Que sí, sí nos ha tocado en la realidad. Se ve afectada adversamente por la depresión de los negocios la situación económica de la empresa. Pues sí, hay que revisar ese tipo de situaciones. Si hay otros negocios que en determinado momento empiecen a fallar y empiecen a vender menos, restrinjan sus operaciones y estos nos afectan a nosotros porque probablemente ellos producen alguna materia prima que nosotros utilizamos dentro de nuestra empresa o algún producto que se utilice para dar servicios, pues nos va a afectar porque al no tener ese producto o al bajar la producción, pues lo primero que tenemos es un incremento en el precio del producto. Entonces hay que estar monitoreando también esta situación. ¿Cómo le afecta la presente legislación y el existente o proyecto control gubernamental? Bueno, esto lo veíamos que si en un ejercicio anterior, en el 2021, ya sabíamos cómo iban a venir los cambios fiscales para el siguiente ejercicio, pues hay que tomar medidas para evitar problemas como fue uno de los problemas graves era el de la utilización de las outsourcing, las empresas facturadoras, que pues, sabemos que muchas no se dedicaban 100% a lo que es realmente te doy un empleado para que trabaje en tu empresa y yo lo estoy pagando porque es un trabajador especializado que yo capacito, etcétera, etcétera. Sino que nada más finalmente se convertía esto en una venta de facturación.
¿Cómo le afecta el actual régimen fiscal y cómo es posible que le afecte de continuar la tendencia que acusa las pasadas reformas a la misma? Bueno, ok. ¿Cómo le afecta la actual legislación del trabajo y cómo es posible que le afecte de continuar la tendencia que acusa las pasadas reformas a la misma? Hay que analizar las reformas laborales porque en ocasiones también afectan considerablemente a las empresas y todo esto hay que tenerlo en el monitoreo de el ambiente que se encuentra alrededor de las empresas. Es afectada adversamente por los controles de precios. Sabemos que hay algunos precios que están controlados, como pudiera ser el de la gasolina, el petróleo, en algunos casos la masa y algunos otros productos que están controlados los precios. Sabemos que va a haber una repercusión por esta situación de que Rusia estaba restringiendo no estaba enviando gas y petróleo a algunos países de Europa, empezando por Ucrania, con el que está en guerra, y pues finalmente va a tener una repercusión en los precios a nivel mundial del gas y del petróleo. Pues aquellos que tengan el petróleo, tengan los pozos, como es el caso de México, pues se podrá aprovechar esta situación para generar ingresos fuertes para México, ¿no? Entonces, todos este tipo de situaciones, pues si te va a aumentar la gasolina, pues dicen, y el gas, pues dice, todo el mundo, ya sale como que todo el mundo utiliza combustible para la elaboración de sus productos y todo el mundo se aprovecha para incrementar sus precios. Entonces hay que estar también revisando este tipo de tendencias. Las operaciones a que se dedica están intensamente competidas y existe la posibilidad de que la competencia continúe con la misma intensidad. Pues este es un monitoreo que se hace dentro de las empresas, el departamento de ventas, para revisar cómo va la competencia. Pues si vemos que están aplicando anuncios en televisión, pues cuestan caros y quiere decir una de dos, o que tienen ingresos muy bajos, aunque están tan bien que quieren incrementar mucho sus ventas. Cualquiera de las dos opciones. Entonces, pues sí tenemos que ver cuáles son las prácticas de las empresas que son competencia de nuestra empresa, porque luego pueden ser prácticas muy agresivas que en determinado momento nos quiten una buena parte del mercado, y si nos quitan la parte del mercado y no estuvimos atentos, pues vamos a reaccionar tarde y nos va a llevar tiempo de reponernos y de poder hacer una campaña publicitaria, de poder hacer visitas a los clientes para comentarles que nuestro producto es bueno y sigue a un precio más o menos razonable y que no hay necesidad de que cambien de proveedor, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es recomendable de que se esté atento a este tipo de posibles situaciones que se pudieran dar. ¿Cómo le afecta la producción de sucedáneos de las mercancías o de los servicios con que trafica? Bueno, la producción de este tipo de productos ¿cuáles son los que se generan con un cierto artículo? Con esa materia prima, ¿cuáles son todos los posibles artículos que se pueden producir? Y si esto nos va a afectar, si la fabricación de equipos diversos o de productos diversos a los que se producen con esas materias primas, nos pudieran afectar también en determinado momento a la empresa. También hay que ir monitoreando este tipo de situaciones. ¿Cuál es la perspectiva general del análisis de los estados? Tenemos dentro de esto, ¿qué aspectos únicos de cada negocio o industria las empresas pudieran tener? Pues tenemos fábricas que tienen línea de producción, que tienen maquinaria, que tienen equipo de transporte para surtir, que utilizan materia prima, pueden utilizar combustibles o algunos productos que se derivan del combustible. Tenemos las asesorías, que básicamente tienes tu oficina con unas buenas computadoras y unas buenas oficinas para dar el servicio
tienes granjas, que ahí el cuidado es más importante, hay que tener mucho cuidado en las granjas. Y ahorita